En el corazón de Estados Unidos, donde las pequeñas ciudades rurales han sido durante mucho tiempo el sustento de la economía agrícola y manufacturera del país, una tormenta económica está devastando comunidades enteras. Tyson Foods, el mayor procesador de carne de Estados Unidos y un pilar de la industria alimentaria, se encuentra en el centro de esta crisis, que pone al descubierto las profundas contradicciones entre las políticas comerciales proteccionistas impulsadas por el presidente Donald Trump y las duras realidades del mercado global. En 2025, la empresa anunció el cierre de una planta procesadora de alimentos en Indiana, programado para el próximo año, como parte de una estrategia agresiva para recortar costos en respuesta a un entorno económico cada vez más desafiante. Este cierre no es un evento aislado, sino parte de una serie de decisiones corporativas que han clausurado más de una docena de plantas procesadoras de carne en todo el país en los últimos 2 años, eliminando más de 5,000 empleos y dejando a comunidades enteras, desde Iowa hasta Arkansas, al borde del colapso económico. Mientras tanto, Tyson ha inaugurado un nuevo centro de automatización de manufactura en Springdale, Arkansas, una instalación de vanguardia diseñada para impulsar la robótica y la automatización en la producción de alimentos, lo que refleja un cambio estratégico hacia operaciones más eficientes, pero a un costo humano devastador. El impacto de las políticas arancelarias de Trump. Las políticas comerciales de Trump, centradas en el lema América Primero, prometieron revitalizar la industria estadounidense al proteger los empleos locales y fomentar la construcción de nuevas fábricas en suelo nacional. En 2025, estas políticas se materializaron en una serie de aranceles agresivos, un aumento del 10% en todas las importaciones, un incremento del 50% en los aranceles al acero y gravámenes adicionales sobre alimentos, equipos agrícolas y empaques provenientes de países como China, México y Europa. En un discurso pronunciado en una fábrica de acero en Pensilvania en la primavera de 2025, Trump afirmó que estos aranceles obligarían a empresas como Tyson a invertir en Estados Unidos. Cuanto más altos sean los aranceles, más probable es que las empresas vengan a nuestro país y construyan fábricas. Sin embargo, la realidad ha sido diametralmente opuesta. Lejos de fomentar la creación de empleos, los aranceles han disparado los costos de producción en toda la cadena de suministro. Para Tyson Foods, una empresa que depende de insumos como el acero para equipos de refrigeración, el aluminio para empaques y el transporte asequible, estos incrementos han reducido drásticamente los márgenes de ganancia. El acero, ahora un 35% más caro que los precios globales debido a los aranceles, ha encarecido desde las cuchillas para cortar carne hasta las unidades de almacenamiento refrigerado. Los costos de los empaques han aumentado debido a los aranceles al aluminio, mientras que los equipos agrícolas y los costos de transporte también se han visto afectados por las restricciones comerciales. En lugar de responder con nuevas inversiones en plantas estadounidenses, la junta directiva de Tyson ha optado por un enfoque frío y calculado: cerrar instalaciones no rentables, trasladar la producción a regiones o países con costos más bajos y acelerar la automatización para reducir la dependencia de la mano de obra. Una ola de cierres de plantas. Desde 2023, Tyson Foods ha cerrado más de una docena de plantas procesadoras de carne en todo el país, afectando a comunidades rurales que dependían de estas instalaciones como motores económicos. En Perry, Iowa, el cierre de una planta de carne de cerdo dejó a 300 familias sin empleo de la noche a la mañana. Los trabajadores, muchos de los cuales habían dedicado décadas a la empresa, recibieron un correo electrónico anunciando el cese inmediato de operaciones, acompañado de un cheque de indemnización mínimo y un enlace a un sitio web de capacitación laboral. Sin previo aviso ni plan de reubicación, estas familias se enfrentaron a una incertidumbre abrumadora. En Noel, Missouri, una ciudad de apenas 2,000 habitantes, el cierre de una planta avícola de Tyson eliminó 500 empleos, devastando una economía local que giraba en torno a la planta. En Dexter, Missouri, la clausura de una instalación avícola dejó sin trabajo a 683 personas en una ciudad de 8,000 habitantes, desencadenando un colapso económico que, según el administrador municipal David Wyman, destruyó nuestra economía local de la noche a la mañana. El impacto de estos cierres va mucho más allá de la pérdida de empleos. En Dexter, los proveedores de granos perdieron a su mayor cliente,
Los avicultores independientes que criaban pollos para Tyson vieron sus contratos cancelados sin previo aviso, y negocios locales como restaurantes, ferreterías y gasolineras cerraron por falta de clientes. El distrito escolar, enfrentado a una caída drástica en los ingresos por impuestos prediales, se vio obligado a recortar programas extracurriculars, congelar la contratación de maestros y aumentar las cuotas de los almuerzos escolares. Este patrón se repite en comunidades de Iowa, Indiana, Kansas, Arkansas y Pensilvania, regiones que alguna vez creyeron en las promesas de revitalización económica de Trump, pero que ahora enfrentan un panorama de abandono y desesperación económica. El costo humano. Comunidades desgarradas. El impacto humano de los cierres de Tyson es particularmente devastador para las comunidades de inmigrantes y refugiados, que representaban una parte significativa de la fuerza laboral de la empresa. En Perry, Iowa, casi el 60% de los trabajadores de la planta de carne de cerdo eran inmigrantes de países como Sudán, Eritrea y Centroamérica. Estas personas habían construido sus vidas en torno a la estabilidad que ofrecía su empleo en Tyson. Compraron casas, pagaron impuestos y enviaron a sus hijos a escuelas locales. Sin embargo, el cierre abrupto de la planta los dejó sin sustento, enfrentándose a decisiones desgarradoras. Desarraigar a sus familias para buscar trabajo en otra planta de Tyson a cientos de kilómetros o quedarse en una ciudad sin empleos comparables. La ciudad de Perry perdió más del 20% de los ingresos totales de su población, lo que llevó a una caída del 50% en las ventas de los supermercados locales y a dificultades para garantizar proteínas asequibles para los almuerzos escolares. Las iglesias y los bancos de alimentos se han visto desbordados por la demanda, mientras que el alcalde Dirk Cavanaugh expresó su frustración ante la falta de respuestas de la sede corporativa de Tyson. Nos dijeron que la planta no era lo suficientemente rentable. Pero, ¿qué significa eso para las familias que dieron todo por esta empresa? En Noel, Missouri, la historia es igualmente sombría. La economía de la ciudad dependía casi por completo de la planta avícola de Tyson, y su cierre dejó a la comunidad en un estado de shock económico. Los minoristas locales reportaron una caída del 40% en las ventas de pollo, mientras que los proveedores de otros estados elevaron los precios, afectando aún más a los consumidores. En Dexter, el impacto se extendió al sistema escolar, que perdió una cuarta parte de su base impositiva, lo que obligó a recortes en programas esenciales y al aumento de los costos para las familias. Las iglesias locales informaron un aumento en las solicitudes de ayuda financiera, y una gasolinera cerró por completo al perder el flujo constante de camioneros de Tyson. En cada una de estas ciudades, el cierre de una planta de Tyson no solo eliminó empleos, sino que destruyó ecosistemas económicos enteros, dejando tras de sí un paisaje de casas vacías, negocios cerrados y comunidades al borde del colapso. El papel de Tyson: ganancias sobre personas. Mientras las comunidades rurales luchan por sobrevivir, Tyson Foods ha priorizado las ganancias corporativas sobre el bienestar de sus trabajadores y las ciudades que alguna vez sustentó. En 2024, el director ejecutivo de Tyson, Danny King, recibió una compensación de $12 millones, incluyendo salario, bonificaciones y adjudicaciones de acciones, una cifra que representa casi 300 veces el salario promedio de un trabajador de Tyson. Durante el mismo periodo, la empresa obtuvo más de $250 millones en subsidios federales directos del Departamento de Agricultura de USDA, además de $3,000 millones en ayuda gubernamental para la cadena de suministro y asistencia por desastres. Sin embargo, estos fondos no se tradujeron en apoyo para los trabajadores despedidos o las comunidades afectadas. En cambio, Tyson invirtió más de $2 millones en cabildeo en Washington en 2025, presionando al USDA, la OSA y el Departamento de Comercio para diluir las normas de seguridad laboral, limitar las regulaciones ambientales y proteger sus ganancias de las consecuencias de los aranceles. Además, Tyson ha acelerado su expansión internacional, invirtiendo en nuevas plantas en Tailandia, China y los Países Bajos, donde los costos laborales son más bajos y los aranceles a las exportaciones asiáticas son menos restrictivos. La empresa justificó estas decisiones argumentando que la demanda global requiere una presencia global, pero para los trabajadores estadounidenses que perdieron sus empleos, esto suena a una traición a la promesa de América primero.
Incluso dentro de Estados Unidos, Tyson ha trasladado la producción de plantas sindicalizadas en el medio oeste a instalaciones no sindicalizadas en el sur, donde los salarios y las normas de seguridad son más bajos. Las plantas en Arkansas han recibido nuevas inversiones, mientras que las de Iowa, Indiana y Missouri han sido clausuradas. Los ejecutivos de Tyson han calificado estas decisiones como optimización de la red, pero para los trabajadores y las comunidades afectadas, se sienten como un abandono sistemático. El impacto en los consumidores y la cadena de suministro. Los consumidores también están pagando un precio elevado por las políticas arancelarias y las decisiones corporativas de Tyson. Según un informe de la Reserva Federal de 2025, los aranceles han incrementado los costos de fabricación de alimentos en un 6,8% interanual, lo que se traduce en precios más altos para productos cárnicos en supermercados, escuelas y restaurantes. En Kansas, los distritos escolares han reducido las porciones de carne en los almuerzos o han recurrido a proteínas más baratas, mientras que en Arkansas, los precios de los almuerzos escolares han aumentado, afectando a familias que ya luchan contra la inflación. En áreas rurales como Noel, Missouri, los supermercados han visto caer las ventas de pollo en un 40%, y los comerciantes que antes abastecían productos de Tyson han tenido que buscar proveedores de otros estados, lo que ha elevado los costos y reducido la disponibilidad. Los pequeños agricultores contratados por Tyson también han sido duramente golpeados. En Missouri, los avicultores independientes que invirtieron millones en gallineros para cumplir con los contratos de Tyson se encontraron con cancelaciones abruptas, dejándolos al borde de la bancarrota. Agricultores como Shawn Inkle, quien pidió préstamos para construir nuevas instalaciones a pedido de Tyson, enfrentan ahora la ejecución hipotecaria de sus granjas familiares. Una investigación de 2025 del Missouri Independent reveló que docenas de granjas en Missouri y Arkansas están en riesgo de quiebra tras la retirada de Tyson, con algunos agricultores forzados a vender su ganado a precios de liquidación o incluso a destruir aves que ya no podían alimentar. Los bancos locales, que antes financiaban estos contratos respaldados por Tyson, ahora consideran el riesgo demasiado alto, lo que amenaza con extinguir generaciones de familias agrícolas en las regiones que Trump prometió proteger. Las contradicciones del proteccionismo. La narrativa de Trump sobre los aranceles como una herramienta para reconstruir la industria estadounidense ha chocado con una realidad económica implacable. Si bien los aranceles han beneficiado a ciertos sectores, como la industria del acero, donde se han abierto nuevas plantas de laminación en Pensilvania y Ohio, estos logros son frágiles y tienen un costo elevado. Los precios del acero estadounidense, ahora un 35% más altos que los precios globales, han reducido la competitividad de los productos manufacturados en el extranjero, afectando a industrias como la automotriz, la de electrodomésticos y la alimentaria. La Asociación Nacional de Fabricantes ha instado repetidamente a la Casa Blanca a reducir los aranceles para estabilizar los precios, pero Trump ha insistido en que proteger el acero y el aluminio es esencial para la seguridad nacional, ignorando el impacto devastador en otras industrias y en las comunidades que dependen de ellas. Los economistas han advertido durante mucho tiempo que los aranceles por sí solos no pueden reconstruir la industria manufacturera. Un estudio de la Reserva Federal de 2024 encontró que los aranceles de Trump entre 2018 y 2020 le costaron al sector manufacturero estadounidense 75,000 empleos al aumentar los precios y reducir la competitividad. En 2025, la escalada de los aranceles ha exacerbado estas tendencias, creando un clima de incertidumbre económica que desalienta la inversión a largo plazo. Empresas como Tyson, enfrentadas a la volatilidad de los precios de las materias primas y a políticas comerciales impredecibles, han optado por proteger a los accionistas mediante recortes de costos internos en lugar de arriesgarse a nuevas expansiones en un entorno inestable. Una traición a las comunidades rurales. Para las comunidades rurales que apoyaron a Trump en 2016, 2020 y 2024 con la esperanza de una reactivación económica, los cierres de Tyson representan una traición profunda. Ciudades como Perry, Noel, Dexter, Corydon, Indiana. Why North Little Rock, Arkansas. Han visto cómo las promesas de prosperidad se convierten en fábricas vacías, casas sin vender y economías locales colapsadas. La ley Barn,
Diseñada para proteger a los trabajadores de despidos repentinos al exigir una notificación de 60 días, ha sido frecuentemente eludida por Tyson, que ha anunciado cierres con poca o ninguna advertencia. En Perry, muchos trabajadores se enteraron por rumores antes de recibir la notificación oficial, mientras que en Noel, la notificación llegó apenas semanas antes del cierre, dejando a los empleados sin tiempo para prepararse. El impacto social de estos cierres es incalculable. En Perry, las organizaciones benéficas locales se quedaron sin fondos semanas después del cierre de la planta, mientras que en Dexter, la oficina del sheriff reportó un aumento en robos y disputas domésticas debido al estrés económico. Los profesores en estas comunidades han notado un aumento en el número de niños que llegan a la escuela con hambre, reflejo de la pérdida de ingresos familiares. Para los inmigrantes y refugiados, que a menudo carecen de redes de apoyo locales, las consecuencias han sido aún más severas, con muchos enfrentándose a la pobreza extrema o al desalojo. El futuro incierto. A medida que Tyson evalúa el rendimiento de otras plantas en Kentucky, Pensilvania y Texas, los analistas advierten que podrían venir más cierres si los costos siguen aumentando y la demanda disminuye. Las recientes amenazas arancelarias de Trump contra las importaciones de carne europea podrían provocar represalias comerciales, reduciendo aún más los mercados de exportación de Tyson y poniendo en riesgo más empleos estadounidenses. Mientras tanto, la empresa continúa prosperando en los mercados financieros, con el precio de sus acciones recuperándose a finales de 2025 gracias a lo que los inversores han elogiado como una gestión ágil de costos. Sin embargo, esta narrativa de éxito corporativo contrasta dolorosamente con la realidad de las comunidades abandonadas. En última instancia, la historia de Tyson Foods en 2025 es una advertencia sobre las consecuencias no deseadas del proteccionismo económico. Las políticas arancelarias, diseñadas para proteger a la industria estadounidense, han encarecido la producción, reducido la competitividad y empujado a empresas como Tyson a priorizar las ganancias sobre las personas. Mientras los ejecutivos de la empresa y los inversores celebran los resultados financieros, las familias trabajadoras, los agricultores y las comunidades rurales enfrentan un futuro incierto, atrapadas en un ciclo de promesas rotas y abandono económico. La pregunta que resuena en estas ciudades no es cuándo llegarán los empleos prometidos, sino cuánto más podrán soportar antes de que el corazón de Estados Unidos deje de latir.